El cobre, un metal de color marrón rojizo que carece del brillo del oro o la plata, nunca ha sido considerado precioso en el sentido tradicional. No se exhibe detrás de vitrinas ni llama la atención por su aspecto, y sin embargo, impulsa silenciosamente casi todos los aspectos de nuestra vida moderna. Atraviesa las paredes de nuestros hogares, se esconde dentro de las placas de circuitos, acciona motores, alimenta fábricas, mueve trenes e incluso sostiene satélites que orbitan muy por encima de la Tierra. Su presencia está en todas partes, pero rara vez se cuenta su historia, porque antes de convertirse en un cable que transporta electricidad o una bobina en una máquina, el cobre comienza como nada más que trozos de roca enterrados en las profundidades. El viaje para transformar esas piedras crudas y sin vida en un metal que alimenta el mundo es largo, exigente y a menudo invisible para las mismas personas que dependen de él. Bienvenidos a un nuevo video. En este video seguiremos ese viaje. Desde las profundidades de la Tierra hasta el corazón de la tecnología, verás por qué el cobre, aunque no brilla, se ha convertido en el sistema nervioso del mundo moderno. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí, comencemos. Pocas personas se dan cuenta, pero el cobre es el primer material que saluda al amanecer en la antorcha de la Estatua de la Libertad. Ese icónico color verde no es pintura. Es una pátina formada con el tiempo, un recordatorio silencioso de cómo perdura el cobre. Durante más de un siglo, este modesto metal ha envuelto la idea de la libertad en un manto de belleza atemporal, pero su historia se extiende mucho más atrás. En el corazón del antiguo imperio azteca, mucho antes del siglo XVI, el cobre era más que simplemente útil, era sagrado. Los aztecas lo transformaron en herramientas, máscaras rituales y armas ceremoniales, tratándolo como un material de poder y propósito. Hoy en día, el cobre no se encuentra en templos ni en tronos, pero nos rodea más que nunca. Vive dentro de nuestros teléfonos, alimenta vehículos eléctricos, conecta ciudades a través de vastas redes eléctricas y mantiene las fábricas funcionando las 24 horas del día. Cada año se intercambian más de 200.000 millones de dólares en cobre, lo que lo convierte en una piedra angular de la economía global. Y a diferencia de muchos materiales, el cobre se puede reciclar una y otra vez sin perder su calidad, una característica que lo hace no solo práctico, sino vital para un futuro sostenible. De la mina al mineral. El viaje del cobre comienza en las profundidades, donde capas de roca custodian silenciosamente un tesoro de color marrón rojizo. Escondidas bajo la corteza terrestre, a veces a cientos de metros de profundidad, yacen vetas de minerales ricos en cobre como la calcopirita, la bornita o la malaquita. Dependiendo de cuán profundo esté enterrado el mineral, los mineros eligen el método más adecuado: extraerlo de la superficie o perforar la tierra. Para las minas a cielo abierto, el método más común hoy en día, toda la capa superior de tierra y roca se retira gradualmente en pasos gigantes. Los ingenieros perforan cientos de agujeros en el cuerpo del mineral, cada uno de 10 a 20 metros de profundidad, utilizando enormes plataformas hidráulicas. Luego, estos agujeros se rellenan con explosivos industriales y se conectan a través de un preciso sistema de detonación electrónica. Una vez que todo está listo, una fuerte sirena señala la explosión. La detonación sigue estrictos protocolos de seguridad, haciendo que la roca se fracture en una dirección controlada y rompiendo miles de toneladas de piedra en un solo evento. Inmediatamente después de la explosión, enormes excavadoras con orugas y cubetas tan grandes como 40 metros cúbicos comienzan a recoger los escombros. Los cargan en camiones de servicio pesado, algunos de casi 8 metros de altura, cada uno capaz de transportar docenas de toneladas de material fuera de la mina. Capa por capa, la roca rica en cobre es retirada y transportada. Pero cuando el mineral yace más profundo, los mineros construyen un sistema de túneles subterráneos entrelazados como una red de arterias bajo la tierra para llegar al yacimiento principal. Allí, el ciclo de perforación, voladura, carga y transporte continúa en espacios más estrechos y complejos, lo que exige aún mayor precisión y habilidad. No todo el cobre proviene de las profundas minas subterráneas. En realidad, más del 30% del cobre utilizado globalmente cada año se obtiene a través del reciclaje, convirtiendo materiales desechados en algo valioso una vez más.
A diferencia de muchas otras sustancias, el cobre se puede reciclar indefinidamente sin perder su conductividad eléctrica o pureza. Cableado viejo, aparatos electrónicos rotos, tuberías de fontanería, carcasas de motores, todo esto puede ser recogido, clasificado y enviado de vuelta al horno. En las plantas de reciclaje, el cobre de desecho se funde a temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius para eliminar impurezas. El metal purificado se moldea en nuevos lingotes, listos para un ciclo de vida completamente nuevo. Este proceso consume mucha menos energía que la minería y el refinado de cobre virgen, reduciendo las emisiones de CO2 y aliviando la presión sobre los recursos naturales del planeta. El reciclaje no es solo una forma de prolongar la vida de un metal duradero, es un recordatorio silencioso de que no todos los tesoros deben ser extraídos de la tierra. A veces ya están en nuestras manos, simplemente esperando una segunda oportunidad. Refinado y transformación. Una vez extraído a la superficie, el mineral de cobre es transportado por camiones de servicio pesado a una planta de procesamiento ubicada a pocos kilómetros de la mina. El viaje de refinado comienza con el triturado primario, donde rocas enormes, algunas del tamaño de mesas de comedor, se desmenuzan en fragmentos más pequeños de 20 centímetros. En el corazón de esta etapa hay una trituradora de mandíbulas con 2 placas de acero, una fija y una móvil, que ejercen una fuerza de trituración de hasta 250 megapascales, lo que equivale a la presión en el fondo del océano. El mineral se carga desde una tolva de alimentación de 100 toneladas. Se deja caer sobre una cinta transportadora vibratoria y se canaliza hacia la cámara de trituración. Aquí, el sistema maneja entre 1000 y 1000 toneladas de material por hora. A pesar de la escala y la fuerza involucradas, todo el proceso se monitorea y controla automáticamente. Los sensores rastrean los niveles de presión, sonido y vibración, actuando como sensores electrónicos silenciosos que detectan materiales no deseados y protegen la maquinaria de daños. Después de pasar por la etapa de trituración primaria en la mina, el mineral de cobre, ahora reducido a piezas más pequeñas de 20 centímetros, se carga en cintas transportadoras o camiones de transporte especializados y se envía a la planta de concentración principal. En muchos complejos modernos de minería y procesamiento de cobre, el mineral que ha sido sometido a trituración primaria es transportado a través de sistemas de cintas transportadoras que se extienden varios kilómetros, uniendo directamente la mina con la planta de concentración. Estas enormes cintas son algunas de las piezas de infraestructura más icónicas en la industria minera, un flujo mecánico continuo que funciona día y noche, transportando materia prima a través de laderas de montañas y terrenos accidentados. Aquí es donde comienza el verdadero proceso de refinado. En la planta de procesamiento, el mineral entra en la etapa de molienda fina, donde su tamaño se reduce a una forma casi similar a la de un polvo. El núcleo de esta operación es el molino de bolas, una enorme máquina cilíndrica de más de 10 metros de largo que se asemeja a un tambor de acero horizontal gigante que gira sin cesar. En su interior, cientos de bolas de acero, cada una del tamaño de una naranja, giran con un peso y una fuerza inmensos. Con cada giro, estas bolas chocan con el mineral, generando una presión y fricción intensas que trituran gradualmente la roca en partículas más pequeñas de 0,075 milímetros, aproximadamente 3 veces más finas que un cabello humano. Todo el proceso es monitoreado de cerca por sensores que rastrean la temperatura, la vibración y la velocidad de rotación. Estos datos se analizan constantemente para ajustar las condiciones de molienda según el tipo de mineral que se procesa, asegurando el máximo rendimiento y eficiencia. Después de ser molido hasta convertirse en polvo fino, el mineral de cobre se traslada al sistema de flotación, un paso crítico diseñado para separar las partículas de cobre de la roca de desecho circundante. Este proceso tiene lugar dentro de enormes tanques de flotación llenos de una mezcla de polvo mineral, agua y una pequeña cantidad de colectores, productos químicos especiales que se adhieren selectivamente a la superficie de las partículas que contienen cobre. Desde el fondo del tanque, los compresores de aire bombean continuamente millones de pequeñas burbujas.
A medida que se elevan a través de la mezcla, estas burbujas se adhieren a las partículas ricas en cobre gracias a los productos químicos colectores y las transportan a la superficie. Allí forman una densa y brillante espuma rica en metal y suave como la crema batida. Mientras tanto, las partículas más pesadas como arena, arcilla y roca triturada, que no reaccionan con las burbujas, se asientan silenciosamente en el fondo. Un brazo mecánico giratorio quita suavemente la espuma de la superficie, guiándola hacia un chorro concentrado de crema de cobre. Cada tanque puede manejar hasta 1000 metros cúbicos de mezcla por hora, el equivalente a casi 20 piscinas familiares en movimiento constante. Todo el sistema funciona automáticamente e incluso pequeños cambios en el flujo de aire, el equilibrio químico o la temperatura pueden afectar significativamente la eficiencia con la que se recupera el cobre. Incluso después de ser separado de la roca y concentrado, el cobre todavía no está listo para su uso práctico. Para convertirlo en un metal utilizable debe pasar por la fundición, un proceso de alta temperatura donde el fuego, el aire y la química trabajan juntos para eliminar la capa mineral y liberar el metal escondido en su interior. El concentrado de cobre de la flotación, que generalmente contiene entre 30 y 40% de cobre, se introduce en fundiciones, enormes hornos industriales que pueden extenderse docenas de metros y alcanzar temperaturas de hasta 1200 grados Celsius, más calientes que la lava volcánica. En su interior, el material se calienta junto con sílice y otros aditivos, que ayudan a eliminar las impurezas. Elementos como el hierro reaccionan con la sílice para formar una escoria fundida más ligera que flota en la superficie, como la espuma en una olla de sopa hirviendo, mientras que el cobre fundido más denso se asienta en el fondo, oscuro y pesado como un jarabe espeso. El resultado es lo que se conoce como cobre ampollado, llamado así por su superficie áspera y con ampollas cuando se solidifica. En esta etapa alcanza alrededor del 98% de pureza y es adecuado para ciertos usos industriales, aunque aún no está listo para aplicaciones que requieren alta conductividad o un acabado refinado. Antes de pasar a las siguientes etapas de procesamiento, el cobre ampollado debe recalentarse en hornos de recocido especializados. Este paso ayuda a estabilizar la estructura interna del metal, asegurando que el cobre se caliente uniformemente desde dentro y aliviando cualquier tensión residual que quede de la solidificación. Bajo el resplandor de intensas llamas rojas, las enormes losas de cobre se vuelven gradualmente más flexibles, suaves y preparadas para la fase final de refinado. Después de ser recalentadas y enfriadas, las losas de cobre ampollado pasan a su transformación final, el refinado electrolítico. En tanques enormes, llenos de una solución de sulfato de cobre y ácido sulfúrico, los ánodos de cobre crudo se suspenden alternativamente con placas de cátodo de acero inoxidable. Cuando se aplica una corriente continua, el cobre de los ánodos se disuelve en la solución, luego migra y recristaliza en la superficie de los cátodos, formando una capa de cobre que es casi perfectamente pura. Este proceso tarda entre 7 y 10 días. El resultado son hojas de cátodo delgadas y planas, con una pureza de hasta 99.99%, el estándar de oro para el cobre utilizado en cableado eléctrico, electrónica e industrias de alta tecnología. Es esta forma de cobre la que alimenta nuestros hogares, nuestros teléfonos y el mundo que nos rodea, aunque rara vez lo veamos. Un nuevo propósito. Una vez que se completa el refinado electrolítico, el cobre está listo para su próxima transformación. Con una pureza inigualable, entra en la fase de conformación, comenzando un nuevo capítulo como cables, placas de circuitos o componentes industriales críticos. En la planta de fabricación de cables, el cobre entra en la fase de conformación, donde el metal es estirado, adelgazado y preparado para convertirse en un conductor eléctrico. Los lingotes de cobre se pasan primero a través de laminadores en caliente para reducir gradualmente su espesor. Luego pasan a las máquinas de estirado en frío, jalados a través de una serie de matrices con diámetros cada vez más pequeños. Con cada pasada, el alambre se vuelve más delgado y largo, alcanzando finalmente diámetros de solo unos pocos milímetros.
Durante todo el proceso de estirado, el cobre debe recocerse bajo temperaturas cuidadosamente controladas para mantener la flexibilidad y evitar que se agriete. Una vez que se logra el espesor deseado, el alambre se recubre con aislamiento si está destinado a uso eléctrico. Luego se enrolla en grandes bobinas, cada una de las cuales pesa varios cientos de kilogramos. A partir de aquí, los cables de cobre terminados están listos para ser cortados, empalmados e instalados en todos los sectores, desde el cableado doméstico y los cables de alta tensión hasta los circuitos a microescala dentro de los dispositivos electrónicos. En Corea del Sur, la artesanía del cobre tiene una historia que abarca miles de años, que se remonta al periodo de los Tres Reinos, alrededor del siglo I a.C. Desde el principio, los coreanos desarrollaron técnicas para fundir cobre y fundir campanas de templo, incensarios, estatuas de Buda y objetos ceremoniales, mezclando una artesanía refinada con una profunda creencia espiritual. Una de las tradiciones más distintivas es el banja-yugi, un método único de forja a mano de bronce, donde una aleación de cobre y estaño se funde, se moldea de forma tosca y luego se calienta, se martilla y se enrolla repetidamente a mano hasta que alcanza su forma final. Esta técnica no solo produce utensilios de cocina duraderos y altamente conductores de calor, sino que también le da al metal un brillo dorado cálido, una cualidad que los coreanos asocian con la prosperidad, la limpieza y la pureza. Hoy en día, el banja-yugi es reconocido como un patrimonio cultural inmaterial nacional oficial, y los utensilios de bronce hechos a mano siguen siendo valorados en muchos hogares tradicionales coreanos. En la cultura coreana, los objetos de bronce son más que simples herramientas cotidianas. Se ven como un vínculo vivo entre el pasado y el presente. Cada marca de martillo, cada patrón sutil tallado en la superficie, lleva la huella de la tradición y refleja una profunda reverencia por los antepasados. Estos objetos, hechos a mano, no solo son prácticos, sino también simbólicos, preservando el espíritu del patrimonio a través de la forma, la función y la artesanía. Desde trozos anónimos de mineral enterrados en las profundidades hasta los finos cables de cobre que transportan electricidad por todo el mundo, cada kilogramo de cobre es el resultado de un proceso largo y complejo que involucra tecnología avanzada, control preciso e incansable esfuerzo humano. Lo que puede parecer una tarea sencilla en realidad oculta un sistema de automatización, reacciones químicas y cálculos ajustados a cada burbuja de aire y fracción de nivel de pH. Gracias por acompañarnos en la exploración de un metal que parece familiar, pero que rara vez se comprende por completo. El cobre no solo se encuentra en cables o placas de circuitos, es un símbolo de cómo los humanos han aprendido a dar forma a las materias primas para convertirlas en la base de la vida moderna. Porque detrás de cada material familiar se esconde un viaje extraordinario donde la tecnología, las personas y la naturaleza se unen de maneras que no siempre vemos. Si este video te dio una nueva perspectiva sobre este metal silencioso pero esencial, no olvides darle me gusta y suscribirte para seguir con nosotros.